Qué bueno que estemos aquí hoy, ¿verdad que sí? Han disfrutado este tiempo adorando a Dios y estamos contentos de que usted esté acá. Sé que muchos hacen un esfuerzo muy grande por venir todo el camino. Estaba conversando con unos hermanos acá que vienen desde Quima, por ahí, ¿no? Dios mío, qué bárbaros. ¿Cuántos de ustedes se toman una hora y resto para llegar acá a la iglesia? A ver, levanten la mano, no le vamos a hacer nada, no se preocupen, ¿ok? Tranquilos. Denles un buen aplauso, claro, por favor. Incluido el pastor acá. Yo tengo un sueño muy grande de crecer, de aprender a amar a Dios, un deseo muy grande de amar a Dios, de crecer en esa relación con Él. Yo creo que cada uno de nosotros cada cierto tiempo analiza dónde está y dónde quisiera estar. Y en estos últimos días he estado repasando ese tema. ¿Dónde estoy yo en mi relación con Dios y dónde yo quisiera estar? Y me he dado cuenta que en mi vida, cuando he necesitado crecer a otro nivel en el Señor, Dios ha puesto personas que han sido modelos, que me han inspirado, que me han retado. Uno de ellos ha sido mi pastor consejero por muchos años, Rey Matos, y en unos momentos claves de mi vida, él se ha puesto literalmente al lado mío a refrescarme verdades, a acercarme a la palabra de Dios de una manera nueva y a hablar con Dios. He tenido épocas en mi vida donde hablar con Dios se me ha hecho difícil. Y mi pastor consejero ha sido una persona que se ha sentado conmigo y me ha ayudado a calibrar cosas cuando quizás yo perdí ese tono en el corazón. Y una de las personas también o cosas que Dios usa cuando quiere ayudarnos a crecer nos ayuda a encontrar referentes en la Biblia. David ha sido siempre para mí como adorador y como músico un referente muy importante. Usted sabe que David es uno de los personajes más importantes, no solamente populares entre el cristianismo, sino importantes en la Biblia. Se menciona más de 800 veces en el Antiguo Testamento, por lo menos 70 veces en el Nuevo Testamento. Cuando los hebreos hablan de su rey, el rey que le dio origen a la nación, no hablan de Saúl, aunque Saúl fue el primer rey. Usted sabe que hablan de David. E incluso cuando ellos hablan del rey que ha de venir, que es el Mesías, que ellos todavía esperan, lo llaman la raíz de David, el hijo de David. Y usted sabe que nosotros los cristianos entendemos que ese Mesías se llama nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo se proclamó a sí mismo y muchas veces dijo el Hijo del Hombre y otras veces dijo el Hijo de David, el descendiente. David es una persona clave en la Biblia. No hay persona que escribiera y que quizás manifestara una devoción más grande a Dios que este hombre. No solamente llega a ser el rey de Israel y el rey en la época de oro de la nación, sino que también llega a ser el dulce cantor de Israel. O sea, si usted conoce algún cantante que sea un ícono de su país, que cuando la gente dice México, habla de ese cantante. Ya usted pensó en uno, ¿verdad? Yo también pensé en uno, no voy a decir cuál. Cuando la gente piensa en Israel, en la historia, se refiere a David, el dulce cantor de Israel. Es muy importante. Es la persona famosa porque mata a un gigante. Es una persona famosa porque escribe muchos libros o más bien cantos en el libro de los Salmos y en otras partes. Y es una persona a la que yo me he acercado una y otra vez a ver cómo yo puedo crecer en mi relación con Dios. Yo quiero hablarle a usted por unos minutos acerca de cultivar una vida de adoración. Y quiero usar unos pasajes de la vida de David para inspirarlo a usted, si es posible, animarlo a usted a crecer en su relación con Dios. Primera de Samuel capítulo 17 es un pasaje que yo uso a menudo cuando reflexiono sobre la vida de David. Y lo quiero invitar a que lo busque. Primera de Samuel 17, el verso 34. La ocasión, el momento
en que se da esta conversación es David conversando con el rey Saúl, y es el niño, el muchachito que se apareció en el campo de guerra cuando Goliat está avergonzando a los ejércitos de Israel y nadie le hace frente. David dice: yo voy a ir y voy a vencer a ese gigante. Y entonces los hombres de Saúl le pasan la voz al rey y lo traen al frente del trono para ver qué es lo que este muchacho tiene que decir. Y Saúl, cuando lo ve, dice la escritura que, bueno, que se da cuenta que no es una persona que puede vencer a un gigante. Si ninguno de los hombres de guerra puede hacerlo, menos este pelado, dirían allá en Sudamérica. La Biblia dice que era bonito el muchacho, o sea que era bien parecido, que era de complexión agradable, o sea que se veía bien, pero era el menor de sus hermanos y era pelirrojo, a lo que yo puedo también añadir que seguramente por cuestiones de genética, si era pelirrojo probablemente era muy pecoso, y si era pecoso, pelirrojo y el menor de sus hermanos y más pequeño, pues o sea, nadie iba a creer que iba a hacer nada bueno en un campo de guerra. De hecho, su hermano mayor le dijo: ¿qué estás haciendo acá, pelado? Usted tiene que estar cuidando las ovejas de su papá, ¿no? Esa es la situación en ese momento. Y aquí se da esta conversación tan increíble cuando David le dice: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Yo me imagino que Saúl habrá dicho: ah, caray, ¿qué es esto, no? Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso, traducido el día de hoy sería este hijo de su mamá, será como uno de ellos. Será como uno de ellos. A este sinvergüenza lo mato porque lo mato. Porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y yo creo que antes de que Saúl dijera algo, dijo: oye, y una cosita más, rey. El Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y que el Señor esté contigo, Dios te bendiga, que te vaya muy bien, y déjame el testamento escrito si es que tienes algo todavía. Hay una historia detrás de este pecoso pelirrojo que nadie podía ver cuando lo veía entrar en un salón. Ni sus papás, ni su papá, ni sus hermanos, nadie podía ver que el pecoso pequeño, insignificante, el que cuidaba las ovejas, era un gigante espiritual en el interior. Era un muchacho que había caminado con Dios. Lo único que la gente sabía de él es que pasaba largas horas cuidando las ovejas del papá en las noches, y andaba una bendita guitarra para arriba y para abajo, y tocaba muy bien, y alguien dijo por ahí que cantaba hasta bien, pero ¿a quién le importa escuchar a ese muchacho? Lo único que sabemos es que está cuidando las ovejas de su papá, hasta que se da la situación de Goliat. Y aparece trayendo un poco de queso para darle a sus hermanos mayores. Y entonces los hermanos mayores le hacen la guerra y le dicen: tú siempre vienes pretendiendo cosas que no puedes hacer. Y de pronto lo tienes ahí delante del rey Saúl. Nadie se imagina lo que está pasando con este muchacho. Y ese es mi punto en esta noche. Saúl es el primero que descubre que David tiene una relación vibrante, potente, intensa, transformadora, una autoridad espiritual que no le cabe en ese cuerpito, una pasión por buscar a Dios, una capacidad para escuchar al Espíritu Santo, una fe que lo hace capaz de enfrentarse grandes retos, de los cuales el primero fue ese, una valentía tremenda, una visión, una capacidad de liderazgo que después se descubre cuando él termina dirigiendo los ejércitos de Saúl y finalmente termina siendo líder de 600 hombres que eran unos endeudados, rechazados, heridos, y terminan siendo un ejército poderoso con él.
El tipo tenía las cualidades y capacidades de un líder tremendo, pero nadie lo sabe. Y todo eso que termina con él siendo el rey de Israel, todo eso se está forjando y formando en el secreto, en la soledad, a solas, en el anonimato, durante los años en que él es pastor de ovejas de su padre. Hay un montón de cosas que se están gestando en esos años, en esas horas largas, en esas vigilias largas. Se está gestando un adorador tremendo que va a sacudirnos hasta el día de hoy con oraciones que usamos para buscar a Dios. Se está gestando un guerrero que dirigió a Israel para vencer y extender fronteras. Se está gestando un gobernante justo, piadoso, una persona que no buscó más que el bien de los demás y la gloria de Dios, excepto por pequeñas ocasiones en que cometió errores. Todo eso se está gestando allí. Y el horno en donde se está forjando esa capacidad de escuchar a Dios, de buscar a Dios, de adorar a Dios, todo se está gestando en un horno que se llama la soledad. Lo que me hace pensar a mí en esta noche, que lo que uno hace en la soledad tiene que ver mucho con a dónde va a llegar uno en su relación con Dios. ¿Cómo uno interpreta la soledad? ¿Qué hace uno con el tiempo a solas? ¿Qué hago yo con mi tiempo libre? Determina grandemente si llego a conocer a Dios de una manera vibrante o no. Si llego a descubrir cómo escuchar la voz del Espíritu Santo y cómo entrar en aventuras a donde Dios me quiere. Cómo se rompe la vida común. Cómo se quiebra la pasividad espiritual. Tiene que ver mucho con qué hago yo cuando estoy a solas. ¿Están aquí conmigo? ¿Sí? Es una pregunta, es una cosa que me sacude a mí. Porque muchos pensamos, oh, si yo pudiera ir a ese congreso, o si yo pudiera escuchar a ese predicador, si yo pudiera estar en esa iglesia, o muchos pensamos que es lo que experimentamos en un lugar público, pero no, es lo que tú haces cuando estás solo. ¿Cómo tú interpretas ese tiempo? ¿Qué haces? Hay dos cosas claras en las que David aprovechó el tiempo libre con las ovejas. Dos cosas que después dieron un fruto tremendo en su vida. Una, escuche, fue aprender a usar la onda bien. Porque si no la hubiera usado bien, mi hijo, Goliat se lo traga. No fue el Espíritu Santo el que agarró así como que en un éxtasis a David, que no sabía ni lo que estaba pasando, cuando el Goliat se le vino encima y él comenzó, ay, el Espíritu Santo, él me va a enseñar cómo tirar la onda, y ahí va. Y el tipo no supo ni cómo le pegó en la cabeza al tipo. No. Él era un tirador bueno. Y el Espíritu Santo utilizó esa disciplina que había desarrollado a solas. Eso le salvó la vida. Y eso lo puso delante de Saúl. Y eso le abrió la puerta en la academia militar en Israel después para ser el líder y el guerrero de todos. Y la otra cosa que hizo bien en esos años, en la soledad aprendió a practicar el arpa. Y el arpa lo llevó a vivir en el palacio, en donde Saúl, atormentado, buscaba un buen músico para que lo ministrara cuando no podía dormir. Y yo me pregunto, yo siempre he dicho, la historia bíblica nos dice a nosotros que cuando Saúl estaba atormentado por un demonio, alguien le dijo, búscate un buen músico que toque bien para que te calmes. Y alguien dijo, yo conozco al hijo de Isaí que toca muy bien el arpa y el Señor está con él. Wow.
sea, la fama de su devoción a Dios era tremenda. Había corrido por ahí, pero el punto es, estaban buscando un buen guitarrista. Y eso hizo que se le abriera la puerta para que llegara a donde Saúl. Y yo siempre he visto como, en mi mente he visto como los soldados trajeron así a David del campo con las ovejas y dijeron, el rey te manda a llamar, y lo pasaron por los vestíbulos hasta el cuarto principal del rey, abrieron la puerta así, es enorme, y luego lo agarraron y lo tiraron adentro con la guitarra y cerraron la puerta rápido porque Saúl estaba en una de sus crisis. Y los soldados lo tiran y cierran la puerta y David está en un cuarto oscuro y dice, ¿y dónde era que yo iba a debutar con la guitarra? Y le dijeron, mi hijo, saque la guitarra y toque rápido y sálvese la vida. Y lo que se escuchaba al fondo era como un oso gruñendo. Y cuando se vio en esa situación, pues tuvo que sacar la lira y comenzar a tocar. Y Dios mío, ese fue el debut de ese hombre. Y cuando ese hombre comenzó a tocar con ese arte, los años a solas de buena práctica dieron su fruto porque el Espíritu Santo utilizó la buena música de David para liberar a Saúl por la primera vez. ¿Alguien está escuchando esto? Tú no sabes lo que Dios va a hacer contigo cuando tú aprendes a invertir tu tiempo libre, disque libre, que no tenemos mucho, tu tiempo que queda por ahí, tus años de anonimato, los años de joven, cuando no hay tanta responsabilidad, porque van a venir, mi hijo, mi hija. Los chicos que están aquí, créanme, hoy usted no tiene que pagar muchas cuentas, un día vas a tener que pagar muchas cuentas. Sí. Hoy todos nada más le dicen, papá, necesito dinero. Un día te van a hacer lo mismo a ti. Y te vas a acordar. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo en los años donde no hay mucha responsabilidad? Donde nadie te pela, donde nadie te conoce, donde no tienes que hacer. Pero ¿qué haces en estos años? Determinará dónde vas a llegar. Lo que hoy te disciplinas, practicas, cultivas, lo que hoy estudias, las relaciones que tú fortaleces, tus conversaciones con Dios. Hoy, lo que haces en la soledad va a determinar a dónde vas a llegar. Es más, algunos de nosotros, Dios nos está dando un tiempo de break, tiempo tranquilo hoy. Quizás antes tenías muchas más cosas que hacer, hoy no tienes tantas cosas que hacer por X o Y razón, pero tenemos a veces que saber leer que esos tiempos aparentemente libres de impas, de transición, son tiempos en los que la soledad nos quiere enseñar a descubrir a Dios de una manera nueva, porque lo que practiquemos acá nos va a llevar al siguiente capítulo de nuestras vidas. Y es bueno, pero está determinado por cómo tú inviertes tu tiempo hoy y qué estás practicando, en dónde estás cultivando, qué cultivas en este tiempo. David fue un buen tipo tirando la onda y en segundo lugar fue un buen arpista y eso le salvó la vida y eso lo llevó a nuevos lugares en Dios, y es lo mismo que Dios quiere que leamos cada uno de nosotros. Lo que haces en la quietud, en la soledad, en el tiempo libre puede ser tu entrada al siguiente capítulo de tu vida y también puede ser la clave para que conozcas a Dios. Y eso fue lo que David hizo. Cuando miro el cielo, escribió. ¿Dónde pudo haber nacido ese salmo? Salmo 8. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna, las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto qué son los simples mortales para que pienses en ellos, los seres humanos para que de ellos te ocupes. David aprovechó su tiempo muy bien. David aprendió a conocer al Espíritu Santo. Porque él dice, cuando algún animal venía a tomar una de las ovejas de mi padre, el Espíritu venía sobre mí, yo me iba. ¿Cómo conoce que es el Espíritu Santo si no había aprendido primero a escuchar al Espíritu Santo cuando le decía, ve, haz? Y eso que aprendió a solas en esos años, lo practicó toda la vida y lo llevó a éxitos tremendos en los momentos más críticos de su vida.
Como me has escuchado contar la historia cuando quemaron aquella ciudad en la que vivió entre los filisteos. El día más oscuro en la vida de David, tirado en el piso. Los hombres quieren apedrearlo, sus propios hombres quieren apedrearlo. Lo acusan de haberlos sacado de Israel y ahora sufren toda la pérdida de todas sus familias por culpa de su jefe. En ese momento se tira al piso, llora, y cuando no le quedan lágrimas, dice la escritura que David consultó al Señor. Esa cosa pequeña que dice, consultó a Dios, cambió la vida de David una y otra vez. Eso lo aprendió a solas, en sus años de anonimato. Aprendió a cultivar el buscar a Dios, el preguntarle a Dios, el consultarle sus decisiones, el pedir que la palabra le hablara. Invirtió esos años con esa lira adorando a Dios y escribiendo canciones que lo hicieron un hombre de la presencia de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la soledad hoy? ¿Cómo estás invirtiendo el poquito tiempo libre que tienes? ¿Qué haces los fines de semana? ¿Qué haces en esas noches? ¿Qué haces en esos momentos de silencio? Hay un Dios que está esperando para que tú lo descubras. A Dios no lo descubrimos solamente en una reunión, lo descubrimos a solas. No hay conocimiento de Dios que modele y cambie más la vida de las personas que ese descubrir a Dios en lo privado. Jesús habló: cuando ustedes oren, no sean como los líderes religiosos de su época que aman que la gente los vea orar. Cuando ustedes quieran buscar a Dios, váyanse a su aposento, cierren la puerta y oren a su Padre, y su Padre que ve, ese Padre que se conecta de una manera muy especial a solas. Cuando las crisis vengan, los amigos no estén, cuando la tentación toque la puerta, no es lo que tú hayas vivido acá, no es lo que yo te pueda decir, es lo que tú has aprendido a solas lo que te va a sacar adelante. Es tu amistad con Dios la que te va a sacar adelante. Las victorias de David, la confianza de todo un pueblo, la integridad para ser un líder como lo fue, todo eso nació ahí. En esas noches largas, aprendiendo a cuidar las ovejas de su papá y aprendiendo a conocer a Dios. Y es la invitación que Dios nos hace hoy. No necesitan ser noches enteras, pero pueden ser minutos claves de tu vida, un día a la vez, en que digas: Señor, este ratico solo, apago el bendito celular. Las redes sociales van a seguir existiendo. Nadie se va a morir mientras yo dedico estos 5 minutos. Claro, parece que la gente se quiere morir. No sé por qué. Cuando uno dice voy a orar, todo el mundo quiere escribir por WhatsApp. Todo el mundo, el teléfono se vuelve loco. Yo no sé de dónde saca esas notificaciones. Te escribió alguien en Facebook. Un amigo más te está pidiendo. Y uno dice: ¿pero qué le pasó a la gente? ¿Por qué no pidió eso hace media hora? ¿Por qué tiene que ser ahora? Y los mensajes entran por el teléfono. Y hasta una noticia por ahí brota en el teléfono. Y yo no sé si a usted le pasa como a mí, pero hay una sensación en uno de que uno tiene que estar revisando otra vez. Yo sé que ya revisé las redes sociales a las 5:30 de la mañana cuando me levanté, pero por si acaso algo haya pasado, sería bueno volver a hacerlo. Han pasado 5 minutos. El mundo puede haber cambiado mucho en 5 minutos. No sé por qué hay un complot de las redes sociales y del teléfono celular cuando uno dice: tengo 5 minutos, voy a sentarme a hablar con Dios. Pero si tú descubres y anhelas a Dios, si anhelas una vida de adoración, escuchar la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Dios a ese nuevo capítulo de tu vida, a esa nueva etapa, a esa siguiente etapa de tu vida, lo que hoy estés haciendo en esos minutos de ocio,
en esos minutos de soledad es clave. Muchos de nosotros queremos 5 minutos en público, no entendiendo que son los 5 minutos a solas los que determinan lo que va a pasar después. Esa palabra va más con todo mi corazón a los más jóvenes que estamos aquí. Por alguna razón, cuando Dios toca a una generación de 14, 15, 16 años, incluso menos, y les revela su voz a esa generación, lo que pasa con esas personas es tremendo después. ¿No? Yo había sido un muchacho muy activo en mi iglesia. A los 17 años me fui a la iglesia. Ya han escuchado esa historia alguna vez los que están aquí. Y en esos próximos 2 años, rebelde con Dios en la universidad, descubro al Señor llamándome, buscándome donde quiera que yo iba. Y entonces, en un momento de conversaciones con Él, me quiebro, me rindo a Dios. Y lo siguiente que pasa a mis 19 años, por ahí 20 años, es un cuarto en donde yo acostumbré alguna vez, o donde yo enseñaba mis clases para niños, se convirtió en mi santuario. Todas las tardes, después de venir de la universidad o del trabajo, me encerraba en esa aula. El guarda de la iglesia me conocía, me daba permiso de entrar, aunque yo ya no era un líder en esa iglesia. Y por las próximas horas hablaba con Dios, lloraba, leía la Biblia, peleaba con Dios a veces. Y aprendí a conocer a mi Dios un poquito. Me cambió el curso de la vida. Yo no sabía que en esos años Dios estaba cuajando algo que iba a marcar 30 años de mi vida. No sabía. Escuché el consejo de un buen amigo que me dijo, unos consejeros me dijeron, cuando vayas a orar, llévate una libreta, lleva tu Biblia y lápiz y apunta lo que Dios te va a hablar, porque Dios te va a hablar. Y así fue. Algunas veces en mis conversaciones con Dios, el Espíritu Santo me decía, esto que estás leyendo, esta es una promesa que te va a sostener en momentos difíciles en tu vida, anótalo. Yo decía, esto soy yo que estoy. Y al ratito el Señor me hablaba otra vez y me decía, anótalo. Porque tu vida va a depender de que ames estas palabras. Comencé a descubrir un vínculo muy interesante entre adorar a Dios y lo que Dios hace entre las naciones. Y de ahí nació una visión a llevar alabanza a las naciones. Pero todo comenzó en unos años de anonimato, de soledad, en lo que yo decidí hacer con mi soledad. Durante esa época también tomé un trabajo temporal para ayudar a un amigo mío, un señor que tenía un pequeño negocio. Tomé el trabajo también porque había tenido que irme a trabajar, a estudiar de noche en la universidad porque no pude continuar mis estudios de día. Y entonces cuando tomé ese trabajo, tuve unos momentos difíciles, no solamente porque mi jefe, que era un buen señor, pero era un poquito difícil de manejar, sino que también porque siendo joven y anhelando continuar estudios un poquito más acelerados en la universidad, me comencé a sentir frustrado de que no podía mientras otros amigos estaban en la universidad. Y una tarde me acuerdo estar metido en el cajón literalmente de este camión cuando vi el autobús de la universidad pasar y dije, ¿qué estoy haciendo yo metido aquí? No soporto esto. Yo sé que yo nací para algo más que esto. Yo no puedo quedarme acá. Y nunca se me olvidará escuchar al Señor hablarle a mi corazón y decirme, tú no vas a salir de acá hasta que no aprendas a invertir bien tu tiempo aquí. Y quería decir 2 cosas. Quería decir, hacer mi trabajo bien para una persona que no era tan fácil, hacerlo con ganas, hacerlo bien. Y 2, utilizar todas esas horas en desarrollar una conversación con Dios que finalmente aprendí
Yo decía, yo no puedo tener comunión con Dios en un trabajo tan difícil, con un jefe tan difícil. Pero el Señor me enseñó todo lo contrario. Me dijo, sí es posible. No uses tu trabajo como una excusa para no conocerme, porque tu trabajo puede ser tu altar si tú quieres. Y dije, ok. Y cuando cambié mi actitud, ese camión se convirtió en un lugar de visitaciones de Dios mientras yo hacía mi trabajo. Y fue el peldaño para una nueva época en mi vida cuando finalmente salí para hacer lo que Dios quería que yo hiciera. Hoy puede ser que estés como yo, diciendo, ¿cómo yo podría ir a lo siguiente aquí? ¿Cómo yo podría servir a Dios aquí? ¿Cómo yo podría descubrir a Dios con este trabajo, con esta gente, con estas situaciones? Dios no está limitado al vientre de un pez para hablarle a un Jonás que lo que necesita es quebrarse, no un mejor trabajo, sino un corazón quebrado. ¿Me sigues acá? ¿Hay alguien que quiera decirle a Dios en esta noche, yo quiero ese reto, Señor? Yo quiero levantar un altar en la soledad, en mi tiempo, porque yo quiero conocerte a ti, Señor. Hay algunos Davids que están acá, niños, jóvenes, a quienes el Espíritu Santo se les va a revelar si ustedes lo buscan en la soledad. Van a tener que apagar el iPad, van a tener que apagar el celular. No se preocupen, no se van a morir. Vamos a tener que apagar el televisor a veces. Vamos a tener que encerrarnos como me tocaba a mí en algún momento de mi adolescencia también. Tenía que encerrarme en el baño, el único lugar donde podía estar a solas, porque mi casa no tenía puertas. Y curiosamente mi hermano mayor siempre necesitaba ir al baño cuando yo entraba en el baño para orar. Hablando de operaciones demoníacas. No. Mi hermano ve de vez en cuando esto y sabe que lo bromeo a la distancia. Pero me caía gordo. Ponía una grabadora con música secular a todo volumen porque sabía que yo estaba adentro orando. Pero me entrenó. Me hizo un gran favor. ¿Cuántos Davids habrá acá que le digan a Dios, yo quiero invertir mejor mi tiempo? Si yo tengo sueños grandes, hoy es el día en que si me disciplino en ciertas cosas, me voy a preparar para lo que tiene Dios para mí. Sea en lo que sea, en tu carrera, en el ministerio, como familia, como sea, lo que hoy estás haciendo a solas determina a dónde vas a llegar. Pónganse de pie conmigo. ¿Habrá alguien que recibe esa palabra en esta noche? ¿Habrá alguien que le quiere decir a Dios, aquí estoy? Abra esas manos conmigo, Señor. Que tu palabra nos inspire, nos levante. Que tu palabra nos dé fe. Cuando levanto estos brazos, yo te digo, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Ábreme los ojos para ver que esta época de mi vida, en que parece no tener sentido el tiempo que tengo, tú me estás llamando, Señor. Tú me estás preparando. Has puesto ondas en mi mano. Has puesto liras, arpas en mis manos. Pequeños instrumentos. La posibilidad de estudiar algo. La posibilidad de servir en algo. Esa será mi herramienta en el futuro. Y te ofrezco hoy, Señor, que me des la mente y un corazón enfocado, Señor, en conocerte a ti y en aprovechar la oportunidad que me das hoy de servir, aún en un ambiente difícil, porque sé que me estás preparando para algo más. Ayúdame a ser fiel hoy, aunque las ovejas sean pocas. Ayúdame a ser fiel hoy. Señor, yo recibo por fe todo lo que tienes para mí, pero te pido, Señor, que me des la gracia de hacer de la soledad una buena excusa para conocerte a ti. Queremos conocerte, Señor. Queremos adorarte. Queremos quiero cultivar una vida de adoración a ti, Señor.
Gracias, Señor, porque aquí hay buena tierra que recibe tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Padre, yo quiero orar en este último minuto. Quiero orar por todo aquel que hoy está acá, Señor, que quizás ni siquiera ha comenzado esa relación con. Le quiero hablar a usted antes de orar. Si el Señor Jesús no ha entrado a tu corazón, si tú no le has dado las riendas de tu vida, la Biblia nos dice a nosotros que Él es el Salvador del mundo, el que perdona pecados, el que da nuevos comienzos. Y Él está tocando a la puerta de tu corazón hoy para decirte: si oyes mi voz y abres la puerta, entraré. Él promete perdonar pecados, darte su Espíritu Santo y darte la posibilidad de que comiences una relación con Él como de la que estamos hablando ahora. Quiero darte la oportunidad de que ores y le entregues tu vida a Jesucristo si no lo has hecho. Si quieres hacerlo, te pido que levantes la mano lo más alto que puedas, porque quiero guiarte en esa oración de entrega a Él. ¿Habrá alguien que quiera hacer esa oración? Sí. ¿Alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Tú también? Dios te bendiga. ¿Sí? ¿Hay alguien más que quiera hacer esa oración? Sí. Dios lo bendiga. Dios te bendiga. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Sí? Gracias. Ustedes que están con la mano levantada, díganle: Señor Jesucristo, me rindo a ti hoy. Te pido perdón por todos mis pecados. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Y yo renuncio al mundo y te pido: siéntate en el trono de mi corazón hoy y enséñame a ser un hijo tuyo. Te doy gracias por recibirme, por perdonarme, por llenarme de tu Espíritu Santo ahora y por darme una nueva vida. Gracias. Si usted hizo esa oración, la Biblia dice que sus pecados han sido borrados y que el Espíritu Santo está en usted y que usted es una nueva criatura. Si hiciste esa oración, díselo a alguien, por favor. Los domingos, aquí en el lobby de la iglesia, tenemos un salón que se llama Nuevos Comienzos. Acércate y pregunta más sobre la vida cristiana. Queremos darte un folleto, ayudarte en caminar con Dios. También tenemos minutos en que conversamos con aquellos que han dado ese paso todos los domingos. Y si vienes este domingo, y te animo a que vengas a las 2 de la tarde, te podemos dar más instrucciones de qué hacer. A todos los demás, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que Él te dé paz. Que Él te bendiga en tu salida y en tu entrada hoy y siempre. Amén. Buenas noches, Lakewood.